Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jaime Baza, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, ¿verdad? Esta es mi oficina. Y bueno, yo creo que es muy importante que nos sentemos a conversar con calma y que tratemos de comprender detalladamente qué cosas importantes se juegan en un momento constituyente cuando estamos revisando el contenido del catálogo de derechos fundamentales. Mucha gente cree que los derechos fundamentales son algo así como grandes declaraciones de principios que están por allá lejos en la Constitución de la República y que solo son materias de especialistas, de expertos, de profesores de Derecho Constitucional o de abogados litigantes en materias constitucionales. Y eso es un gran error. O sea, entender que los derechos fundamentales solo son categorías conceptuales para proteger la dignidad de la persona humana es un problema que debiéramos ser capaces de alguna manera de enfrentar en un momento constituyente como este. Detrás de los derechos fundamentales se juegan mucho más que grandes categorías conceptuales. El catálogo de derechos fundamentales de alguna manera contribuye a la forma en que una constitución configura las relaciones sociales. Una constitución política no solamente la ordenación jurídica del ejercicio del poder político, también es la regulación jurídica de la forma como ese mismo poder político se ejerce entre las personas, no solamente a nivel institucional, no solamente entre los órganos del Estado, sino que también entre las personas. Y la forma como nosotros ejercemos los derechos fundamentales van configurando relaciones de poder. Por lo tanto, la forma como el catálogo de derechos fundamentales configura los derechos que protege una constitución va a determinar la forma como nosotros, como nosotras nos relacionamos en la sociedad, desde cuestiones tan importantes como la vivienda, el trabajo, la libertad, la igualdad, la protección de la vida, la protección también de la propiedad, de la libertad de expresión. Entonces hay una serie de categorías conceptuales, de instituciones constitucionales que son importantes ciertamente para aquello que los expertos llaman derecho constitucional, que son importantes también para la forma en que la constitución política del Estado regula el ejercicio del poder institucional, pero que también son importantes por una cuestión que generalmente se nos olvida y que generalmente deja un poco de lado, que es la importancia que tiene la constitución política en la configuración de las relaciones sociales. Por ejemplo, la fortaleza o debilidad de los sindicatos, ¿verdad? En la forma como se negocian las relaciones laborales y las condiciones contractuales entre los trabajadores y el empresariado, depende en gran medida de la forma como se configura el derecho a la sindicalización por el ordenamiento constitucional. Lo propio sucede, por ejemplo, con educación. La forma como convergen en escuelas, en universidades, en institutos, los estudiantes en tanto titulares del derecho a la educación, los profesores en tanto titulares de la libertad de cátedra, los sostenedores de los colegios en tanto titulares de la libertad de enseñanza, e incluso los dueños de algunos establecimientos educacionales en tanto titulares de la libertad de emprendimiento. Toda esa configuración depende de la forma de cómo la Constitución regula el ejercicio de esos derechos. Entonces no se trata solamente de cómo un texto vago y etéreo regula los derechos fundamentales en un catálogo que probablemente nosotros nunca vamos a leer, sino que se trata también de cómo desde la Constitución se configuran relaciones políticas entre los integrantes de la sociedad. Y esa materia, en un momento de discusión constitucional o un momento constituyente, es fundamental. Es fundamental. Y es fundamental ponerla en evidencia, ¿no? Porque generalmente nosotros como expertos o como profesores de Derecho Constitucional, dado que tenemos una cercanía tan directa al fenómeno normativo de lo constitucional, generalmente lo perdemos de vista. Y evidenciar el rol político que tiene el catálogo de derechos fundamentales, evidenciar particularmente la forma en que el catálogo de derechos fundamentales configura relaciones de poder y configura las relaciones sociales, es clave si queremos realmente tener una constitución nueva. Porque la Constitución no es solamente el libro de 150 páginas que puede andar circulando por ahí. No es solamente la configuración de los 129 artículos más sus disposiciones transitorias. La Constitución también es la configuración del pueblo como comunidad política.
Y ese pueblo se configura, idealmente se configura a sí mismo, a través de una decisión política desde la cual emana una cierta estructura de relaciones sociales. Y ahí la forma como la Constitución regula cada uno de esos derechos va a determinar finalmente la forma como se relacionan entre sí los distintos sujetos de la sociedad. Ahora, si lo pensamos un poco más específicamente, uno podría identificar con claridad al menos dos grandes tipos de derechos fundamentales. Hay derechos fundamentales de aquellos que se llaman civiles y políticos, que generalmente están asociados a la libertad, que generalmente están asociados a la protección de la propiedad, a la protección del emprendimiento, pero sobre todo a la protección de la vida privada. Y hay también otra categoría de derechos fundamentales que se conoce con el nombre de derechos sociales, donde están derechos tales como la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, que no está reconocido en la Constitución chilena, el derecho a la salud, ¿verdad? Y particularmente a la seguridad social, que estamos aquí en un contexto de revisión crítica del sistema de AFP. Cada uno de estos grupos de derechos protege espacios especiales de la vida de las personas. La forma, por ejemplo, como los derechos de libertad protegen al individuo de la intervención abusiva de poderes externos, primero el poder del Estado durante el siglo XIX, pero también el ejercicio abusivo del poder económico durante el siglo XX y durante el presente, permite al individuo proteger una esfera de intimidad. Protege su honra, protege su vida privada, protege la inviolabilidad del hogar, también de su correspondencia y de sus comunicaciones. Protege también su vida, su integridad física, ¿verdad? Complementado con la prohibición de la tortura y de los apremios ilegítimos. Y protege ciertamente también la igualdad ante la ley, una igualdad formal que se verifica principalmente a través del debido proceso, pero también una igualdad material que se configura en las garantías constitucionales para contar con determinadas condiciones materiales de existencia. Y ahí nos vinculamos con los derechos sociales. Los derechos sociales ya no se preocupan solamente de proteger la forma como el individuo vive la vida, no solamente desde la protección de su vida privada, sino que principalmente en la configuración de las condiciones materiales para la existencia humana. Por eso es tan importante hablar de los derechos sociales y mencionar cómo la vivienda, por ejemplo, cumple un papel fundamental en esa configuración de las condiciones materiales de existencia. Cuestión clave la vivienda en un contexto de Estado neoliberal, ¿verdad? Porque la vivienda en Chile no es un derecho y se accede a la vivienda principalmente a través del mercado financiero. Forma parte también de los derechos sociales el derecho al trabajo, no a la libertad de trabajo solamente, sino que también a las condiciones de trabajo, que sean condiciones dignas. El derecho a la salud, a la educación y a la jubilación, a la seguridad social. Si uno considera ambos grupos de derechos en una perspectiva más bien complementaria, podemos ver que aspectos importantes de la vida de las personas, aspectos importantes de la vida de las personas donde las personas realizamos nuestra dignidad, donde realizamos nuestra personalidad con el mayor arrojo posible, con la mayor plenitud posible, están protegidas por el catálogo de derechos fundamentales. Y la forma como se protegen esos derechos van configurando, por ejemplo, la forma en que se relacionan trabajadores y empresarios. Va estableciendo, por ejemplo, la forma en que los estudiantes ejercen el derecho a la educación y la forma como al frente el Estado garantiza la libertad de cátedra respecto a los profesores o la libertad de enseñanza respecto de los sostenedores de los establecimientos educacionales en la comprensión neoliberal de la Constitución chilena. Y vamos viendo ahí cómo se van configurando entonces estas relaciones. Una buena forma de entenderlo, de ver cómo esas relaciones se configuran también desde lo constitucional, uno la puede ver en el impacto que tuvo el movimiento estudiantil de 2011 en la comprensión del derecho a la educación. Porque luego del 2011,
no hubo ninguna reforma constitucional significativa que permitiera incorporar demandas tales como no al lucro en la comprensión del derecho a la educación. Lo que cambió radicalmente fue la comprensión que la ciudadanía tenía del derecho a la educación. Y ahí se reconfiguró, de alguna manera, una relación, yo diría principalmente discursiva, ¿cierto? Una disputa discursiva por la determinación del sentido de la educación en una sociedad democrática, y pasó de ser entendida con algunos matices y con algunas dificultades como un bien de consumo a un derecho universal. Y hoy día de alguna manera estamos en esa disputa, está trabada esa discusión discursiva. Si vamos a entender el derecho a la educación como un bien de consumo, que puede ser adquirido en el mercado según la capacidad de pago de cada cual, o si va a ser efectivamente un derecho social garantizado universalmente con plena independencia de cuáles son nuestras capacidades de pago. Ese tipo de disputas, que son disputas constitucionales, que son diferencias constitucionales importantes, no se verifican entre expertos. No las protagonizamos nosotros los profesores de Derecho Constitucional. Esas son disputas que están, que emergen desde el seno de la sociedad y cuyos protagonistas somos nosotros, pero nosotros como ciudadanos, como ciudadanas. Es el pueblo el que de alguna manera discute cuál es el contenido de esos derechos fundamentales. Y por eso estos momentos constituyentes son tan importantes. No porque sea necesario cambiar la constitución del dictador, que es necesario. No porque sea necesario repensar el diseño institucional de ejercicio del poder. Pensar, por ejemplo, en descentralización. Pensar, por ejemplo, en el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, que es importante. Sino porque además repensar el catálogo de derechos fundamentales nos permite también decidir sobre cuáles van a ser las relaciones sociales en las cuales nosotros vamos a estar dispuestos a participar, pero en libertad y en convivencia y en el marco de una convivencia democrática. Si algo enseña lo que ha pasado en el último tiempo con la discusión constituyente y particularmente con la discusión sobre el derecho a la educación, es que la ciudadanía aquí tiene una voz importante. ¿Ah? Esta no es una materia que se agota en la clase política, no es una materia que se agota tampoco entre los técnicos o entre los expertos del derecho constitucional. Esta es una materia que radicalmente tiene que ser entregada a la deliberación ciudadana. Por eso iniciativas como la Asamblea Constituyente Joven, creo yo, son tan importantes, porque nos convocan a tomarnos el espacio que como ciudadanía nos corresponde.